Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Necesito una pizarra. Estamos acá con Rox para poder conversar sobre estos temas que nos interesan, sobre los temas que nos apasionan, los que tienen que ver con el mundo de la gestión de personas y del mundo empresarial. ¿Cómo estás, Rox? Hola Juan Carlos, yo muy bien, bienvenido a todos y muchas gracias por estar aquí de nuevo escuchándonos y tratando de entender estos temas que dice Juan Carlos que, bueno, que nos interesan en realidad a todos y que en realidad tratamos de llevarlo aquí a un tema, a conceptos más simples, que nos entendamos todos. Así es, Rox. Hoy con un tema muy interesante, como todos los temas que hemos visto en los capítulos anteriores, vamos a hablar de confianza organizacional y vamos a incluir algunos conceptos interesantes con una invitada de lujo que tenemos, como el concepto del work engagement. Nuestra invitada de hoy es Heidi Acosta Antononi. Ella es doctora académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, psicóloga titulada de la misma universidad, con mención en Psicología Social y de las Organizaciones. Realizó sus estudios de posgrado, el máster y el doctorado en España, periodo en el que fue parte de un equipo de alto rendimiento en investigación en prevención psicosocial y organizaciones saludables. Actualmente se desempeña como directora del Magíster de Psicología Social de la Universidad de Talca y es secretaria académica de la facultad. Lidera un equipo de investigación en las líneas de psicología y salud ocupacional, los riesgos y factores psicosociales laborales y las intervenciones psicológicas positivas en los contextos organizacionales. Su trayectoria académica, sin lugar a dudas, está de manifiesto en las publicaciones de artículos científicos y en una interesante labor académica. Le damos la bienvenida a Heidi Acosta. Bienvenida, Heidi. Muchas gracias, Juan Carlos y Roxana, por la invitación. Para mí es un honor estar conversando de temas académicos y aplicados, ¿no es cierto?, de manera divulgativa, especialmente lo que hacemos en el equipo de investigación aquí en la Universidad de Talca, que tiene que ver, como tú mencionaste, con los factores de riesgo y protectores en ambientes laborales. ¿Mm? Ok. Heidi, para partir, mencionamos al inicio un concepto que no todo el mundo lo conoce y que nos gustaría ahí que nos pudieras hablar un poquito y explicar un poquito el concepto del Work Engagement. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Work Engagement? Ya, qué buena pregunta. Primero, ¿de qué no hablamos del work engagement? Hablamos de compromiso. No es el compromiso laboral, es una vinculación psicológica con el trabajo, es un estado positivo que está totalmente relacionado con la tarea. Tiene tres dimensiones. La primera es el vigor, que es el componente energético, es decir, cómo me levanto yo lleno de energía para cumplir con mis tareas laborales. Luego está la dedicación, que tiene que ver con el propósito, con el sentido que yo tengo con mi tarea. Y finalmente la absorción, que es el disfrute, ¿no? El componente de placer que yo tengo cuando sé las tareas que conozco y se me pasa el tiempo volando. Siempre se usa esa frase, ¿no? Cuando se me pasa el tiempo volando haciendo una actividad de altas competencias y alto disfrute. Este Work Engagement está estudiado, yo creo que ya lleva 25 años de evidencia científica. Obviamente partió en Europa, que va mucho más adelantados que nosotros en Latinoamérica, y se ha ido comprobando que es un indicador muy robusto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si solamente preguntáramos en una encuesta sobre el burnout, nos daría una luz, una foto bastante interesante con respecto al bienestar de los trabajadores en cuanto a su tarea, que eso no lo podemos olvidar, ¿no? Tal como comencé la respuesta, el compromiso organizacional es el compromiso con la organización como un todo. El engagement, ¿cierto? La vinculación psicológica con el trabajo es, ¿no es cierto?, mi compromiso con la tarea, mi pasión con la tarea, mi disfrute, mi propósito con la tarea laboral. Eso es una gran diferencia, ¿sí? Oye, se me ocurre una pregunta, porque yo estuve instruyéndome un poco, leyendo un poquito, ¿no?, de alguna de tus publicaciones, para poder entender, porque yo le decía adelante a Juan Carlos, o sea, previamente a esto, a que nos conectáramos, que conversáramos, digamos, que son temas
que son absolutamente desconocidos en cuanto a la nomenclatura que se les da, por decirlo de alguna manera, para mí, dentro de mi área. Entonces, que son como, de alguna manera yo los veía como un poco como intuitivo, pero hoy día tienen nombre, están nominados hoy día para mí. Entonces ahora acabo de entender otra cosa. Este concepto del World, que acabas de decir tú, del World Engagement, es un concepto que es propio del trabajador, no de los liderazgos, del liderazgo. Claro, es propio del trabajador y su tarea, ¿sí? Cuando la tarea es estimulante, pero el líder tiene un rol fundamental de estimular ese work engagement. ¿Sí? Es un predictor, es decir, si lo hablamos técnicamente, es una variable independiente, ¿no? El liderazgo. Si lo hablamos más divulgativamente, es como ese motor que genera, ¿no es cierto?, en los trabajadores ese work engagement, porque un líder, ¿no es cierto?, que muestra propósito a sus trabajadores en la tarea, que los motiva, que los inspira, ¿sí? Con el discurso, con el reconocimiento, con el apoyo, genera ese engagement en los Y trabajadores y disculpa, y trabajadoras. esto se trabaja, digamos, se puede generar si no se ve, si no existe. Claro, qué bonito lo que dices porque son variables psicológicas subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? No vemos la motivación. Yo creo que va a llegar un minuto, espero que no sea muy pronto, que nos van a poner, ¿no es cierto?, una escala semáforo, bajo motivado, alto motivado, ¿no es cierto? Pero claro, estas variables psicológicas que nosotros estudiamos en contexto laboral no se ven. Tres, ¿cierto? A lo mejor lo podemos ver en algunas cosas conductuales, pero generalmente, y por eso son tan importantes, ¿cierto? Tomar en cuenta, tratar de cultivarlas, porque generan impactos importantes en los desempeños laborales y en los resultados organizacionales. Sí, a ver, vamos un poquito del principio. Parte de las investigaciones, ¿no es cierto? O una parte importante de las investigaciones nos llamó la atención, están basadas en un modelo, ¿no es cierto? Y este modelo tiene, ¿no es cierto?, algunos elementos para entender un poco la investigación que han hecho y el trabajo académico que hacen, ¿no es cierto? ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son los pilares de este modelo para luego ir avanzando en nuestro tema, que es llegar a entregarle a la jefatura, ¿no es cierto?, algunas herramientas en términos de cómo alcanzar esta confianza, ¿no es cierto?, y cómo se relaciona esta confianza, ¿no es cierto?, con este objetivo final, ¿no es cierto?, o el objetivo final siempre son las metas, ¿no es cierto?, que uno quiere lograr, pero los resultados. Pero con este objetivo también de tener una persona motivada, ¿no es cierto?, conectada psicológicamente con lo que está haciendo. Cuéntanos un poquito de cómo está ese modelo, digamos, cuáles son los elementos que lo sustentan. Mira, el modelo GIRO, que es el modelo de organizaciones saludables y resilientes, su sigla en inglés GIRO, postula que las organizaciones que implementan de forma sistemática, planeada y proactiva acciones para mejorar la salud, tanto de los empleados como la salud de la organización, porque tal como tú dijiste, una organización con pérdidas no es una organización saludable, ¿cierto? Pero claro, las organizaciones saludables tienen el foco en el trabajador, en el empleado saludable. Es decir, cuando ellos están en bienestar, generan desempeños sobresalientes. Generamos, ¿cierto? Cuando nos sentimos bien en el trabajo, cuando estamos motivados, tenemos conducta proactiva, generamos nuevas ideas, trabajamos más, compartimos información y eso, ¿no es cierto?, hace que la organización tenga resultados sobresalientes. Claro, el modelo GIRO postula, ¿no es cierto?, a partir de esta definición que existen tres elementos claves. El primero es las prácticas y los recursos organizacionales saludables, que es el pilar. Y es rol de la organización. La organización implementa prácticas a nivel organizacional, por ejemplo, la conciliación vida privada y vida laboral, la prevención del hostigamiento, los programas de salud ocupacional, es decir, la medición de protocolos de riesgos psicosociales. Y los recursos que pueden ser a nivel personal, por ejemplo, cómo la organización puede potenciar el cultivo de la regulación emocional en sus trabajadores o de las fortalezas del carácter. A nivel social, el liderazgo, por ejemplo, cómo potencia el liderazgo positivo, apoyo social también. Y a nivel de la tarea, que 5 estrellas en la investigación es la autonomía y la retroalimentación, por ejemplo.
¿sí? Entonces, ese elemento es clave, porque cuando la organización implementa de buena manera esas prácticas y esos recursos, ¿cierto? El empleado percibe que le llegan y que están hechos para su bienestar. Y cuando se siente de esa manera o percibe de esa manera, le genera emociones positivas, work engagement, creencias de eficacia, resiliencia y otras variables que se encuentran en ese elemento. Y cuando está ahí, genera resultados saludables, como por ejemplo desempeño en rol sobresaliente, lo que tiene que hacer por contrato, desempeño extra rol, como ayudar a sus compañeros, calidad de servicio, por ejemplo, algunos, ¿no? ROA, retorno a la inversión, ¿cierto? Entonces, el modelo también postula dos cosas más. Primero, que el empleado saludable es el mediador. ¿Qué quiere decir esto? Que es un poco técnico, ¿no? Que las prácticas se relacionan con los resultados saludables siempre y cuando el empleado perciba que esas prácticas están hechas para su bienestar. Eso es uno de los postulados del modelo. Y el segundo es que se generan espirales virtuosos en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la empresa o la organización implementa de buena manera prácticas y recursos, impactan al empleado, el empleado se siente en bienestar, genera buenos resultados y esos buenos resultados se vuelven a invertir en prácticas y recursos y se genera esa espiral virtuoso en el tiempo. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me explico bien? Sí, Sí. es que es muy claro, a mí me está como entrando, o sea, me gusta escucharte, además así como súper apasionada hablando del tema. Lo que pasa es que al principio te escuchaba decir que, bueno, este tema de los riesgos psicosociales, del evitar los acosos, no sé, el tema de la conciliación trabajo-familia. Claro, que son hoy día, de alguna manera, labores o tareas o recursos, como le llamas tú, parece que están implementados a través de normativa. Fíjate, como que de alguna manera se está a través de las normas implementando estos estudios que ustedes están haciendo, o por lo menos en una fase, apoyándolo en una fase inicial, porque claramente la organización, como tú decías delante, nuestras organizaciones están un poco más atrasadas que digamos, el sistema empresarial en Europa, me imagino yo, y nosotros estamos de alguna manera entendiendo hoy día eh, la importancia de la salud o de estos entornos saludables en el trabajo. Sí, déjame interrumpirte un poquito. Lo que ocurre es que ahí hay un tema que lo hemos visto en algunos capítulos anteriores, que tiene que ver con un poco la normativa, ¿no es cierto?, que ha ido avanzando en torno a este tema de conciliación, trabajo-familia, ¿no es cierto?, en general de las condiciones de trabajo. Pero hay una diferencia importante, a mi parecer, ¿no es cierto?, que tiene que ver con imponer hacer algo a que sea una práctica genuina de la organización, digamos, ¿de acuerdo? Porque la práctica que es de la organización tiene que ver con convencimiento de quienes lideran esa organización más que con la obligación. Bueno, tenemos que llegar a imponerlo, ¿no es cierto?, para poder crear de alguna manera alguna cultura en torno a este tema, pero no sé si lo comparte, Gede. Y mira, de la psicología social tenemos muchísima evidencia y experimentos de cómo cambiar la conducta, ¿sí? El cambio conductual. Y generalmente pasa por las sanciones, es decir, tenemos clara evidencia, cómo nos pusimos cinturón de seguridad, cómo dejamos de fumar en los lugares públicos o cerrados. Y ahora mismo, ¿no es cierto?, la ley Karim también ha representado un cambio o por lo menos un motor de cambio en términos de conductas saludables dentro de la organización. Tal como tú dices, ideal es que en la planificación estratégica de una organización, es decir, la misión, la visión, sus objetivos y valores, esté el bienestar de los trabajadores. Es decir, hay una consecuencia, ¿no?, entre lo que dicen y lo que hacen. Claro, cuando el trabajador no percibe que es solamente un discurso, no le crea a la organización, tal como tú estás diciendo. Y ya sea por moda, porque claro, es interesante estar en un great place to work o tener buenos indicadores, pero la verdad es que eso es cortoplacista. El trabajador percibe que no es genuino, como tú dices, y vuelve a la conducta porque no se siente cuidado. Gedi, y dentro de las investigaciones, ¿cuáles han sido de los hallazgos importantes que ustedes han tenido ahí en términos de las prácticas? ¿Cuál de estas prácticas predicen mejor el engagement?
¿Cómo estas prácticas, ¿no es cierto?, se acercan un poco a este estado psicológico positivo del trabajador, digamos? Mira, los recursos son un predictor importante del engagement, entendiendo que es un concepto que tiene que ver con la tarea, ¿no es cierto? Los recursos que están relacionados con la tarea, por ejemplo, una variable 5 estrellas es la autonomía. Es decir, que yo sea capaz de determinar cómo empiezo, cómo termino una tarea. Sí, la autonomía es uno de ellos. La retroalimentación del desempeño, otra vez, qué importante saber que bien o lo estoy, o que bien o que mal lo estoy haciendo. Ahí el líder tiene una labor fundamental en la retroalimentación del desempeño. ¿Por qué? Porque motiva, ¿no es cierto?, a que los trabajadores sientan ese engagement. ¿Mm? Ot- sí, esas dos yo diría que son 5 estrellas. Hay más que se han relacionado, obviamente, el liderazgo, propiamente tal, ¿no es cierto? Eh, el clima de apoyo es otra variable importante, pero están relacionadas con el nivel de la tarea. ¿Mm? Las más importantes. Me asalta otra consulta. ¿Se pueden establecer diferencias entre líderes de las distintas generaciones? Por ejemplo, yo vi un trabajo tuyo que se hablaba de los millennials. Mm. Sí, esa fue una tesis que empezamos en pregrado con una de mis tesistas doctorales que le encantó el tema del liderazgo. Y, y claro, ella estaba muy focalizada o interesada en saber si los millennials compartían las percepciones de que un liderazgo positivo generaba estos procesos de motivación y buenos desempeños. Y claro, comprobamos en esa investigación que es así. Hay un autor, no sé si ustedes lo conocen, que se llama José María Alcover. Viene mucho a Chile, mucho a la Universidad de Concepción. De hecho, hace poquito me lo topé allá en un congreso. Y él trabaja en liderazgo intergeneracional y postula entretenidas que tienen sentido, por lo menos para mí. Lo primero, claro, es entender que convivimos distintas edades y que es una realidad actual, ¿cierto? Que las personas más mayores tienen, ¿no es cierto?, creencias o culturas con respecto al liderazgo que es más rígido, más autoritario, y las personas más jóvenes tienen mayor flexibilidad, más apertura y quieren un liderazgo, ¿no es cierto?, más auténtico, siempre, ¿no es cierto?, entendiendo que la ética es fundamental en este proceso. Creo que esos dos liderazgos conversan en las organizaciones y creo que el rol del líder hoy es adaptarse. Adaptarse siempre de una mirada genuina a que el protocolo psicosocial, tanto el Lista 21 como el CEAL, muestra que el liderazgo disfuncional es un riesgo en nuestras organizaciones. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hay que esforzarse, es un trabajo personal porque el liderazgo es un recurso social, es decir, actúa en ese nivel, pero tiene que ver con competencias personales. Tiene que ver con recursos psicológicos positivos que tiene esa persona y que tiene que aprender a cultivar. Uno de ellos, tal lo mencionaban antes, la regulación emocional. Un líder tiene que aprender a regularse y tratar de regular a los demás. ¿Sí? Como una de las características, ¿cierto? También tiene que tener visión, tiene que tener una comunicación inspiracional, tiene que tener altos niveles de comunicación. Entonces, los liderazgos, independiente de la generación, ¿sí?, tienen que aprender y cultivar sus recursos psicológicos positivos. Disculpa, todo es un proceso tanto para las antiguas generaciones como para las nuevas generaciones de adaptación, finalmente. ¿Cierto? Porque, claro, el antiguo, sí, el antiguo, la generación más antigua, como nosotros, tenemos, tenemos que adaptarnos a este nuevo, entre comillas, sistema, por decirlo de alguna manera. Y las generaciones más nuevas, incluyendo a los millennials, nuestros hijos, no sé, tienen que adaptarse también a este tema no estacional, sino que más estable, digámoslo así. Ellos, no sé si la palabra correcta será inestable, pero tienden a tener espacios de tiempo como más acotados, como en los que están como comprometidos, siento yo, en algunas ocasiones, por lo Bueno, menos laboralmente. Bueno, algo conversábamos de eso que tiene que ver, decía yo, ¿no es cierto?, con que no es que al millennial o a las nuevas generaciones les guste cambiarse de trabajo, sino lo que pasa es que sus periodos, ¿no es cierto?, de motivación son más cortos. Por lo tanto, los periodos, ¿no es cierto?, los cuales están conectados con una tarea son más cortos. Entonces, si tomamos las palabras de Hedy, ¿no es cierto?, y decimos que efectivamente se ha creado, ¿no es cierto?, a través de
de las prácticas, de los recursos, ¿no es cierto? Se ha creado todo un ambiente que le permite desarrollar a esta persona, ¿no es cierto?, un sentido, una conexión psicológica positiva con lo que hace, donde se enamora de lo que hace, ¿no es cierto?, donde tiene sentido, donde tiene... ¿cómo se llama? Hay un sentido del trabajo, ¿no es cierto? Que no voy a trabajar por trabajar. Entonces, a lo mejor ese periodo es más largo. Entonces, yo partiría, no sé si lo compartes, pero que los millennials y las nuevas generaciones no se quieren cambiar per se de trabajo, sino lo hacen por estos periodos más cortos, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, creo que los líderes tienen un gran rol para traspasar el propósito de la tarea, es decir, si tú, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Como un ejemplo, si tú estás generando un clic y esa es tu tarea, ¿cierto? Que puede ser a lo mejor muy monótona, pero si tu líder te informa que ese clic es tan importante y crucial para el logro de la meta del equipo y de la organización y que tu rol es fundamental, claro, te cambia la perspectiva del propósito de tu tarea. Claro. ¿Sí? Entonces, vuelvo a poner en énfasis el rol del líder, ¿no? El líder es crucial para generar estos estados motivacionales como el engagement y generar propósito, generar vigor, ¿no es cierto?, energía en los trabajadores y también para detectar, ¿no es cierto?, dentro de su equipo qué tareas disfrutan más las personas. ¿Sí? A lo mejor estoy haciéndole hacer análisis estadístico a una persona que realmente lo que le gusta más es hacer clases. Entonces, detectar esas diferencias también son importantes porque el disfrute en la tarea es un componente importante, y lo voy a decir tanto del engagement como de la adicción al trabajo, ¿eh? Y la confianza, Heidi, la confianza, te lo pregunto, dentro del rol que juega, ¿no es cierto? Pero también desde la perspectiva de la jefatura, que en algún capítulo anterior lo tomamos como una de las, ¿no es cierto?, de aquellas capacidades que debía tener el jefe de desarrollar esta confianza. ¿Cómo juega, qué papel juega ahí la confianza? Qué buena, me encanta el concepto de confianza. De hecho, ha sido un pilar fundamental en la investigación que llevo a cabo. Mira, nosotros lo definimos como, mira qué bonita la definición, la voluntad de ser vulnerable a las acciones de otro, ¿cierto? La organización, mi supervisor inmediato, sin que yo tenga control sobre esas acciones. Es decir, es una voluntad que tiene una expectativa, ¿sí? Que el otro actúe de buena manera, ¿sí? Entonces, la confianza organizacional nosotros la entendemos en dos dimensiones. La primera, la confianza vertical, que es la confianza en la organización como un todo. No sé, la Universidad de Talca, el Banco Santander, la Coca-Cola, es un ente. Confiamos en nuestra organización, en sus prácticas. Y la otra dimensión es la confianza horizontal, es la confianza en mi supervisor directo y en mi equipo de trabajo. Esas dos confianzas construyen, ¿no es cierto?, la confianza organizacional como la llamamos nosotros. Hasta ahora nosotros hemos demostrado que la confianza es un predictor del bienestar, ¿no?, del engagement. Es decir, un líder genera confianza, la confianza genera engagement, en esa secuencia, ¿sí? Y que para que el líder, ¿no es cierto?, impacte en este bienestar que entendemos como work engagement, media de forma total la confianza. Es decir, yo tengo que confiar en mi organización, en mi líder y en mis compañeros para estar también en bienestar. Oye, en este orden de ideas de la confianza, es claro, como me imagino como en la vida, que es mucho más difícil generar esta confianza que perderla, ¿cierto? ¿Cómo generamos que esto se mantenga? ¿Cómo hacemos que un líder pueda mantener esta confianza? Fija, ¿es posible trabajarlo? Sí, tal como lo mencionamos con el engagement, tiene que ver con implementar recursos. Uno de los motores principales es el líder. Insisto, el líder es fundamental en las organizaciones y no es jefatura. Es las personas que tienen, ¿no es cierto?, esos estilos de liderazgo positivos. Yo trabajo mucho en liderazgo transformacional.
que viene de Bass y Apollio, ¿no es cierto? Y que de esos autores y que proponen, ¿no es cierto?, de manera operacional que ese líder tiene que tener visión, tiene que saber a dónde va la organización a corto, mediano y largo plazo. También tiene que saber dónde va él o ella a corto, mediano y largo plazo, porque sus seguidores también observan esa parte de nosotros, ¿cierto? Luego, ¿no es cierto?, tiene que tener comunicación inspiracional. ¿Qué quiere decir los discursos? Si nuestros colegas nos escuchan, estamos en la queja permanentemente, o hablamos bien de la organización, hablamos mal, inspiramos, nuestro discurso es inspiracional. Luego la estimulación intelectual, es decir, aquí las cosas se hacen así, se seguirán haciendo así toda la vida, o tenemos apertura para que los problemas o busquemos soluciones alternativas. Al error, por ejemplo, ¿lo castigamos o somos capaces, ¿no es cierto?, de mirar el aprendizaje de ese error y ayudar al colaborador a mejorar, ¿no? También está el reconocimiento, yo creo que es una variable dentro del liderazgo y dentro de la organización fundamental, que nos reconozcan que hacemos bien la tarea. Hace poco participo bueno, no hace poco, pero un sector al cual participa harto en mis investigaciones es el sector salud. Y en un levantamiento de información, ¿qué es lo que le hace falta a sus líderes? Esa era la pregunta, ¿no? Y reconocimiento, que los reconozcan, que reconozcan que hacen bien la tarea. Y finalmente el apoyo, es decir, darme cuenta de las necesidades de mi equipo, darme cuenta de lo que les pasa, tomarme el tiempo de conocerlos, ¿cierto? De preguntarme, no sé, si están pasando por un momento delicado. Mira que es difícil pasar por un hijo enfermo o un divorcio difícil, es decir, cómo el líder impacta en que uno tenga, ¿no es cierto?, una mejor disposición para el trabajo. No te va a solucionar los problemas, pero por lo menos, ¿no es cierto?, que tu líder esté preocupado por ti, ya te da, ¿no es cierto?, una postura distinta para afrontar tu trabajo, ¿sí? Entonces, esas 5 dimensiones que no son fáciles de trabajar porque primero hay que tener un autoconocimiento, ¿cierto? Saber cuál es mi brecha. Y yo creo que al ser humano siempre le cuesta mirarse al espejo y mirar esa brecha. ¿Mm? Y luego de Eh, eso, ¿no es cierto?, seguir cultivando y entrenándose. Esa es Eso una. mismo. Disculpa. Sí, yo a mí te escucho y siento que se me viene a la cabeza una palabra que es como humanización. ¿Te fijas? Es la humanización del trabajo, de la labor, no sé, de la pega, por decirlo de alguna manera, la humanización en la organización. Es humanizar la tarea organizacional. O estoy muy errada. no, estamos, Heidi, en un trabajo de empresarial con el podcast Necesito una pizarra. Y en esta orientación hacia el mundo empresarial tenemos claro que las empresas más grandes acogen estos temas, ¿no es cierto? Y los trabajan, ¿no es cierto? Y hacen esfuerzo y todo. Pero también, pero nuestro foco está entre la pequeña y mediana empresa. Y ahí te quiero preguntar, porque en la pequeña y mediana empresa empieza a aparecer, ¿no es cierto?, alguna urgencia, ¿no es cierto?, donde se pone en otro, donde hay menos gente, donde todo el mundo hace de todo. Entonces, poder aplicar las investigaciones que ustedes han hecho, ¿no es cierto? Y es interesante, este interesante tema. ¿Crees tú que depende más del tamaño de la empresa o depende más de, por ejemplo, la etapa en la cual está en la empresa? Por ejemplo, una etapa inicial, una etapa de desarrollo. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo puedo yo conectar al empresario pequeño, mediano, con esta investigación y decirle y traspasar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene? Mira, yo creo que no importa el tamaño ni el sector. Creo que el punto crucial es que una organización primero tiene que tener cubiertos los factores higiénicos para poder hablar de esto que es motivacional. Yo no puedo ir a una organización que tiene sueldos precarios, que no tiene contrato de trabajo, no les pagan horas extra, a hablarles sobre generemos engagement, generemos confianza, si no tienen los factores higiénicos cubiertos. Y eso ocurre en cualquier nivel, ¿sí? Dirijo una tesis de Francisco Díaz Pincheira, que él está trabajando con emprendedores que puede ser uno, puede tener 4, 5, 10 trabajadores, y estos temas
estamos trabajando concretamente en la importancia del capital psicológico positivo en los emprendedores, ¿cierto? Que son temas motivacionales. ¿Por qué? Porque en los emprendedores, que son pequeñas empresas, se toman temas mucho más económicos o les da mucha fuerza a lo económico, claro, porque tienen que resistir, ¿cierto? Y se ha olvidado, ¿no es cierto?, de esta parte motivacional del empresario y de su equipo. Entonces, yo te diría y tajantemente que esto no tiene que ver con el tamaño. Esto tiene que ver con a factores higiénicos cubiertos para poder pasar a factores motivacionales. Básico, con temas básicos, claro. Oye, Kelly, mira, yo me voy quedando como atrasada. Siento que a lo mejor mi área laboral, digamos, como que es más lenta en el caso que la de ustedes, que se manejan en estos temas. Pero te quería preguntar, respecto a la confianza, ¿cómo puede un supervisor, no sé, un líder, medir o evaluar si está generando o no está generando confianza? Nosotros tenemos un instrumento, sí, se puede medir la confianza. Tenemos instrumentos que pueden medir el engagement, la confianza, el liderazgo de una manera autorreporte, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los ítems es, tan fácil como puedo confiar en que mis compañeros de trabajo realizarán bien la tarea aunque yo no esté. Por ejemplo, ¿puedo confiar que mi líder me va a apoyar en una situación difícil? ¿Puedo confiar que la organización va a proteger mis derechos? Oye, son preguntas que parecieran básicas. Entonces, contamos con instrumentos, obviamente esos instrumentos están validados, tienen que ver con autorizaciones de uso, por supuesto que sí, pero existen instrumentos para medir la confianza, el engagement, el liderazgo, la autonomía, la retroalimentación. Bueno, bacán. Genial. Bueno, tenemos un gran tema, dan ganas de seguir conversando y poder seguir profundizando y aprendiendo también de las investigaciones académicas, ¿no es cierto?, en las cuales ha participado Heidi, bueno, y los equipos de investigadores de la universidad. Pero debemos terminar y antes de terminar, Heidi, te queremos pedir si nos puedes entregar, vamos a tomar nuestra pizarra manual, como siempre, para terminar nuestros capítulos y poder dejarles a las personas que nos siguen alguna idea fuerza, ¿no es cierto?, algunos elementos claves que puedan servir en este camino de generar, ¿no es cierto?, confianza y con ello llegar, ¿no es cierto?, a tener esta posición, esta disposición, ¿no es cierto?, o psicológica positiva, ¿no es cierto?, respecto del trabajo. ¿Nos podría Heidi, ahí aportar algunos elementos, dos, tres elementos que a ti te parezcan que son relevantes en este caso? Por supuesto que sí. Mira, a nivel organizacional, si queremos cultivar la confianza vertical, la confianza en la organización, los estudios que hemos realizado muestran contundentemente que la organización tiene que implementar 4 prácticas a nivel organizacional. ¿Cuáles son estas? La conciliación de la vida privada a la vida laboral, la prevención del hostigamiento, los programas de salud ocupacional y la comunicación e información organizacional. Esos 4. ¿Sí? A nivel de equipo, la confianza horizontal. ¿Qué debería hacer la organización para cultivarla? ¿Cierto? La autonomía, en la retroalimentación, el apoyo social. Son fundamentales el trabajo en equipo. ¿Sí? Y la tercera idea fuerza es que el liderazgo es fundamental. Liderazgo positivo, liderazgo transformacional, liderazgo con ética, auténtico, liderazgo con servicio público. Es decir, hay varios modelos de liderazgos positivos que tienen robusta evidencia científica que son fundamentales para generar estos procesos psicológicos subyacentes como es la confianza. Ya, Fantástico. yo anoté algunos, ahí me los complementa si me falta. Había harta información, pero me voy a quedar con algo. Me voy a quedar ahí con, primero con conciliación, que tiene que ver con el trabajo de la vida personal, ¿no es cierto?, con la vida laboral. ¿Ah? La prevención del hostigamiento. Sí, la prevención
del hostigamiento, del acoso hoy día, ¿no es cierto? Claro, de la violencia en el trabajo. La salud ocupacional como un gran concepto, ¿no es cierto?, dentro de la organización. Y además quedarme con dos temas importantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los recursos que Heidi nos señaló, que tiene que ver con la autonomía y la retroalimentación. Hay otro, pero me voy a quedar con eso, con autonomía y retroalimentación. ¿Por qué? Porque son dos elementos en los cuales, dos recursos con los cuales podemos trabajar y que están ahí a nuestro alcance. ¿Qué responsabilidad de los liderazgos? ¿Qué responsabilidad de la jefatura? Poder administrarlo de buena forma para que tengan un resultado. No es tan difícil, pero hoy día, y en mi experiencia profesional, nos encontramos con que, o me he encontrado, ¿no es cierto?, con que lo más difícil en una organización es entregar retroalimentación. Pareciera, ¿no es cierto?, que fuera fácil, pero todo el mundo le saca un poco el cuerpo, como se dice en buen chileno, a entregar la retroalimentación, a enfrentar a la otra persona, a tener que decirle lo bueno, pero también tener que decirle lo malo o aquello que tiene que corregir. Por lo tanto, Yo siempre le digo a mis estudiantes que seamos compasivos con nosotros mismos, porque ninguno de nosotros ha nacido con esa etiqueta de liderazgo o con esas competencias de alto nivel comunicacional. Pero lo que sí es fundamental, claro, tenemos un 50% que es rasgo, que es algo estable, pero tenemos otro 50% que puede ser entrenable. Y ahí están esas competencias que podemos entrenar, pero tenemos que tener voluntad de ese cambio. Eso es el llamado a los líderes, ¿no? Que si quieren ser liderazgos positivos, porque ya está comprobado, es decir, la hipótesis del happy and productive worker, ¿no? Un trabajador que está contento, que está en bienestar, y un trabajador más productivo. Y el líder es fundamental para ese proceso. Pero ellos tienen que también tener en claro, los y las líderes, que requieren, ¿no es cierto?, competencias que muchas veces son sobresalientes y tienen que entrenarse. Yo solo quiero decir que me parece súper, súper interesante y hasta fascinante el tema, y no pensé que iba a pasar, de verdad. que te iba a conectar. Que me iba a conectar, o sea, yo te podría seguir escuchando mucho rato, Heidi, mucho rato. Así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Oye, Muchas bueno, gracias. bueno, le estamos despidiendo nuestro capítulo hoy, dándole las gracias a Heidi, a quien tenemos de manera telemática, que nos ha acompañado con todo su conocimiento sobre la materia. Tampoco creemos que va a ser la última vez que la vamos a tener de invitada, porque tenemos ahí temas muy, muy fascinantes para poder desarrollar. Así que los invitamos a continuar con nosotros. Por mi parte me despido y les dejo la palabra a Roxy y a Heidi para también se Sí, despidan. yo solo decir que, bueno, de verdad, agradecerle mucho, Heidi, porque la verdad es que en serio es muy fascinante lo que está diciendo y yo siento que me quedé con gusto a poco y creo que todos los que nos siguen también van a quedar con gusto a poco y se hubiesen querido seguir escuchándola, pero no podemos alargar más este tema por ahora. Así es que espérennos. Heidi. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de volver a hartas temáticas que me encantaría conversar. Por ejemplo, las intervenciones psicológicas positivas en contexto laboral. Si les interesa, yo encantada de conversar de esa temática y agradecer, porque finalmente lo que hacemos en la universidad, que es académico, obviamente es aplicado. Gracias a ustedes llega a más gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una gran invitada hoy. Así que síganos. Recuerden suscribirse en YouTube, en Spotify y estamos semana a semana con ustedes. Muchas gracias. Gracias.